Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en la recta final de nuestro diplomado. En este video queremos mostrarles un ejercicio sobre valoraciones microbiológicas, específicamente la prueba de potencia antibiótica que maneja la farmacopea USP en su capítulo 81. Es el método cilindro-placa, método 5x1. En esta slide podemos explicar el método de valoración microbiológica 5x1 recomendado por la USP para determinar la potencia de antibióticos empleando el método de cilindro-placa. Este método se basa en comparar la respuesta de un microorganismo frente a diferentes concentraciones de un estándar y una muestra problema. Lo interesante de este diseño es que se compone de dos partes clave: la construcción de la curva estándar y el análisis de la muestra. Todo conectado por una concentración de referencia o concentración media que llamamos S3. Para que este análisis sea estadísticamente significativo, se deben usar diseños experimentales para controlar las variables que más influencian el método. Especialmente son diseños de bloques al azar. Como se ve en la imagen, cada caja de Petri corresponde a un bloque y cada estándar y muestra corresponde a los tratamientos. La curva estándar se prepara con 5 concentraciones de estándar que vamos a llamar de menor a mayor como S1, S2, S4, S5. Y aquí S3 es la dosis o concentración de referencia, o sea, la concentración del medio. Como puede verse en la imagen, para armar la curva estándar no ponemos las 5 concentraciones en una sola placa. En su lugar preparamos 4 grupos de placas, donde siempre vamos a confrontar la concentración de referencia S3 contra las demás concentraciones. Por ejemplo, en este primero confrontamos S1 con S3, luego confrontamos S2 con S3, S4 con S3, S5 con S3. En cada una hay 6 pozos o cilindros que se colocan de manera alterna entre concentraciones correspondientes al estándar y las 3 dosis de referencia. Esto nos da un total de 12 placas para definir la curva estándar. Ahora, para evaluar la muestra de ensayo, hacemos exactamente lo mismo. Preparamos un grupo de 3 placas donde confrontamos la muestra M de forma alterna con nuestra concentración de referencia. Gracias a que la referencia está presente absolutamente en todas las placas del ensayo, podemos corregir cualquier variabilidad biológica o del operador al momento de medir los halos de inhibición, garantizando un resultado estadísticamente robusto y sumamente preciso. Una vez se realiza experimentalmente el ensayo, se incuba por el periodo establecido en el protocolo y posteriormente se realiza la medición de los halos de inhibición que se va a formar alrededor de cada una de las concentraciones. Una vez medidos los halos de inhibición en cada placa, pasamos al análisis estadístico. En esta diapositiva abordaremos los primeros 2 pasos fundamentales, que son verificar la aptitud de la variabilidad y aplicar la corrección de la variación de las cajas. El paso 1 consiste en organizar los datos como se muestra en esta tabla. Tener en cuenta que en la primera parte, en esta parte de la izquierda, van los datos de la dosis de referencia S3, que se encuentran en todas y cada una de las placas con relación a cada estándar y a la muestra. Y en la segunda parte de la tabla van los datos de cada uno de los grupos de placas con el estándar respectivo, S1, S2, S4, S5 y la muestra. Finalmente se calcula el promedio, la desviación estándar y el porcentaje de desviación estándar relativo, tanto para las S3 como para cada uno de los estándares de referencia. Para que el ensayo sea estadísticamente válido y demuestre una variabilidad aceptable, la desviación estándar relativa de la dosis de referencia en cada grupo debe mantenerse baja, menor o igual a un 10%. Como vemos aquí,
todos los valores de desviación estándar relativa están entre 0.9 y 1.3, lo cual cumple con el criterio de aceptación tradicional, garantizando que el ensayo es apto y repetible. Lo mismo sucede para los valores de los estándares. El porcentaje de desviación estándar relativa debe ser menor o igual al 10%, como lo podemos observar. Ahora pasamos al paso 2, que consiste en corregir la variación natural que existe entre las diferentes placas del ensayo utilizando la dosis de referencia como punto de corrección. Lo primero que definimos es el punto de corrección, que es simplemente el promedio general de todas las mediciones de S3 en el ensayo. En este caso nos da un valor de 15.722. Finalmente, aplicamos la fórmula para realizar la corrección. Esta fórmula consiste en determinar el promedio de cada estándar en la curva de calibración utilizando el promedio del estándar dentro de su grupo de placas menos el promedio de la referencia dentro de ese grupo del estándar menos el punto de corrección que fue el que acabamos de determinar. Esto lo que hace es sumarle o restarle a la media de cada estándar la diferencia que tuvo su respectiva referencia respecto al punto de corrección general, y para ello encontramos estos valores que son los valores de Y, los cuales nos van a servir para hacer la curva de calibración. Una vez tenemos las medias corregidas, podemos pasar al paso 3, que es determinar matemáticamente la línea de la curva estándar. Aquí ya tenemos los valores de Y, que los pasamos a esta tablita. Como pueden ver, medias corregidas de los halos de inhibición. Utilizamos la concentración de las muestras y luego sacamos el logaritmo de la concentración. O sea que las coordenadas para poder hacer la curva de calibración sería el eje de la Y, que son las medias corregidas, con el eje de las X, que es el logaritmo de la concentración, y realizamos la gráfica de regresión. Debemos realizar una transformación logarítmica porque al realizar esta transformación logramos linearizar la relación entre la dosis del antibiótico y la respuesta biológica del microorganismo, que es el diámetro del halo de inhibición. Al graficar entonces estos datos en un plano cartesiano, colocando el logaritmo natural de la concentración en el eje de las X y el diámetro del halo corregido en el eje de la Y, aplicamos el análisis de regresión lineal simple por el método de mínimos cuadrados, y como resultado de esta regresión vamos a obtener los siguientes parámetros claves para hacer el análisis estadístico. Uno de ellos es la pendiente, en este caso es 3.5556. Nos indica la sensibilidad del ensayo, es decir, qué tanto aumenta el halo por cada unidad de cambio en el logaritmo de la concentración. Y el intercepto, que en este caso es 9.972. Es el punto donde la recta teórica cruzaría el eje Y. Con estos parámetros entonces definimos nuestra ecuación de la recta de regresión, donde Y representa el halo corregido y X es el logaritmo de la concentración. Hay que tener en cuenta en este caso que hay un aspecto sumamente crítico en el análisis y es el coeficiente de determinación. En nuestro ensayo dio un valor de 0.997. Hay que tener en cuenta que el criterio de aceptación para las valoraciones microbiológicas es un R cuadrado superior al 0.95. Un R cuadrado tan cercano a 1 nos demuestra una excelente linealidad en el rango de trabajo evaluado. Esto nos da la total confianza estadística de que los halos medidos responden de manera directamente proporcional a la concentración del antibiótico, permitiéndonos pasar
con seguridad al cálculo de la potencia de nuestra muestra problema. Ahora llegamos al paso 4, donde utilizaremos la ecuación de la recta que acabamos de definir para determinar la potencia real de la muestra de ensayo. Para esto se realiza una serie de cálculos lógicos muy sencillos. En primer lugar, se calcula el logaritmo natural de la potencia de la muestra. Para hacerlo, se despeja la x de nuestra ecuación de la recta de regresión de la siguiente manera. El logaritmo natural es igual al diámetro corregido de la muestra, como vimos en la tabla anterior, en la tabla de datos, menos el intercepto dividido entre la pendiente. Eso, en este caso, nos da un valor de 1.561. Como este valor está en escala logarítmica, el segundo paso es devolverlo a su escala original. Para hallar la concentración de la muestra, que aquí denominamos CU, simplemente aplicamos la función exponencial elevando la base de los logaritmos naturales a nuestro valor de LU, el logaritmo que acabamos de obtener. Entonces la concentración de la muestra va a ser igual a E, que es Euler, porque estamos utilizando el logaritmo natural, elevado a la 1.561, y esto nos da un valor de 4.764. Finalmente debemos expresar esa concentración de potencia en porcentaje. En este caso, entonces, nos da un valor de 95.3%. Para el producto que estamos evaluando en este caso, que es una gentamicina, el criterio de aceptación es que debe estar entre el 80 y el 125%. Como el valor nos dio en 95.3, que se encuentra dentro del criterio de aceptación, podemos decir que la muestra cumple con el criterio de aceptación. Para que este resultado sea válido, necesitamos interpretar estos datos. ¿Cómo interpretamos este resultado? Hay que tener en cuenta que la normativa es muy clara. Para que una valoración microbiológica se considere válida, la potencia calculada debe estar estrictamente dentro de un rango de 80 al 125% de la potencia asumida al preparar la solución madre. Nuestro resultado de 95.3 se encuentra perfectamente centrado en este intervalo de confianza, demostrando que el ensayo es completamente válido. Si la potencia calculada cayera fuera de este rango, significaría que la muestra se alejó de la zona estrecha de linealidad del ensayo, lo que nos obligaría a ajustar la concentración asumida y repetir todo este procedimiento. Por último, cabe resaltar que la USP nos recuerda que, debido a la variabilidad biológica intrínseca de estos ensayos, el método más efectivo para reducir la dispersión y tener un valor de informe confiable es realizar valoraciones independientes. Se requieren 3 o más valoraciones independientes llevadas a cabo en distintos días para reportar una potencia combinada estadísticamente robusta y determinar de manera precisa la amplitud del intervalo de confianza final. Hay que tener en cuenta que en los análisis biológicos y microbiológicos la variabilidad es una realidad constante. Como vimos en la diapositiva 2, evaluamos el porcentaje de desviación estándar relativa para asegurar la aptitud del ensayo. Pero, ¿qué ocurre si esa desviación estándar relativa es demasiado elevada o si detectamos una medición que parece anormalmente alta o baja? En el control de calidad analítico jamás podemos descartar un dato simplemente por sospecha visual o conveniencia. Para eliminar un valor debemos demostrar estadísticamente de que se trata de un valor atípico o outlier. Por ello existen diversos métodos como la prueba Q de Dixon o el método de Hampel, pero nos enfocaremos en este ejercicio en uno de los más robustos y recomendados por las normativas, la prueba de Groups.
En nuestra plantilla aplicamos la prueba de groups de forma sistemática. A la izquierda de la pantalla pueden observar el análisis para todos los valores de S3 y a la derecha el análisis para los demás estándares. Para cada valor individual calculamos el estadístico de groups aplicando la ecuación groups es igual a cada valor individual menos el promedio dividido la desviación estándar. Hacemos eso para cada uno de los valores. Como cada estándar cuenta con 9 réplicas provenientes de las 3 zonas de las placas correspondientes, calculamos su promedio, su desviación estándar específica para evaluar de forma individualizada si hay algún dato discordante. Ahora, ¿cómo tomamos la decisión de descartar o conservar un dato? Comparamos el valor de groups que nos dio con cada uno de los datos en la tabla contra un valor crítico tabulado, como lo podemos ver aquí. Para el caso de aquellos estándares que tienen 9 datos, el valor crítico de groups es 2.11. Y para el caso de la referencia, que es S3, que tiene 45 datos, el valor crítico es 2.92. Ahora, cada valor de groups de cada dato debe ser comparado. Si el valor de la prueba es menor al valor crítico, entonces se debe mantener el punto en el conjunto de datos y no es un valor atípico. Pero si el valor de groups del dato que estamos analizando es mayor que el F crítico, entonces rechazamos el punto y decimos que es un valor atípico. Veamos un ejemplo del S3. Tenemos este valor de groups del número 27. El valor es de 0.4472. Si lo comparamos contra 2.92, vemos que 0.4472 es menor a 2.92. Por lo tanto, este no podría ser considerado un dato atípico. La implementación de esta prueba garantiza que nuestras decisiones analíticas estén respaldadas por la estadística y no por el criterio subjetivo del analista, asegurando la máxima integridad y trazabilidad de nuestros resultados de potencia microbiológica. Llegamos a la etapa final de nuestro análisis, la determinación del intervalo de confianza del ensayo. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, las normativas internacionales como la USP exigen que para reportar la potencia final de un antibiótico se debe combinar los resultados de valoraciones independientes. En este caso realizamos 3 valoraciones y con esto podemos calcular la potencia estimada y sus límites de confianza. Para ello debemos definir los siguientes parámetros, donde M es el promedio de los logaritmos de las potencias aceptadas. En este caso nos dio un valor de 1.621. SD es la desviación estándar de los logaritmos de las potencias aceptadas. Para este ejercicio nos dio un valor de 0.0521. N es el número de valoraciones, 3. T es el punto del 5% de 2 colas de la distribución T de Student con n-1 grados de libertad, donde el 5% de 2 colas de la distribución de T de Student es alfa y corresponde al 0.025% y los n-1 grados de libertad corresponden a 2. Y W es la amplitud del intervalo de confianza, que es lo que pretendemos determinar. Con estos datos estructurados, procedemos a calcular, por lo tanto, la potencia estimada y sus respectivos límites de confianza. Al transformar el logaritmo promedio de vuelta a su escala original mediante la función exponencial, obtenemos que la potencia estimada de nuestra muestra es 5.058, lo que representa un 94.85% de la potencia esperada.
Ahora debemos calcular los intervalos de confianza en escala logarítmica de la potencia en concentración y el intervalo de confianza de la potencia en porcentaje. Al definir estos intervalos de confianza, podemos obtener la amplitud o incertidumbre de los intervalos de confianza. En este caso, vemos que con un 95% de confianza, la potencia real de nuestro antibiótico se encuentra contenida en este intervalo entre el 115% y el 88%, siendo nuestra potencia estimada el 94.85%. Finalmente, al evaluar la amplitud del intervalo de confianza, vemos que el valor nos da 1.138. Este valor de W representa la incertidumbre máxima o el factor multiplicativo del ensayo. Matemáticamente equivale a nuestro margen de error logarítmico. Nos indica de forma muy elegante que nuestro límite superior es exactamente 1.138 veces el valor estimado y nuestro límite inferior es el estimado dividido por el mismo factor. Controlar que este factor de amplitud no exceda los límites máximos permitidos por la monografía específica de la USP es el último y más riguroso filtro de calidad, garantizando que el reporte de potencia de nuestro producto es preciso, exacto y plenamente confiable para su uso clínico. De esta manera, entonces, culminamos el ejercicio de valoraciones microbiológicas y para que esté disponible para su trabajo podemos dejarles las plantillas en el recurso como material de apoyo. Muchas gracias por su atención.